Askurukipan takenitaki. Askurukipanaya yatichiri. Askurukipan yatichiri. Askurukipanaya tichiri. Askurukipanaya tichiri. Waliki, Askurukipanaya Salpengan, tichiri. Aymari, Tekawimpi. Ya, estamos conjugando verbos, ¿sí? Aruchirina cambio pelcaña terascan. ¿Alguien me hace recuerdo en qué tiempo sí hemos aprendido a conjugar? Presente y presente continuo, yatichiri. Ya, presente y presente continuo, ¿sí? Bien, ahora vamos a conjugar en presente pasado y luego presente perfecto, ¿ya? En presente pasado. Presente pasado. Como dice presente pasado, cuando conjugamos puede estar en tiempo presente como puede estar en tiempo pasado, ¿ya? Entonces tenemos montaña, ¿ya? Verbo montaña. ¿Qué es montaña? Comer. Comer, ¿ya? Montaña, comer. Mayón, montaña. Ok. Por favor, micrófonos. Mayón, montaña. Vamos a borrar. Mantam, humau, mantaja, mantaja, hupau, eja, hiwasau, tanja, hiwasa, humanaka, nakau, apja, naka, hupanakau, hupanakau, apjeja. Ya, ahí está. Hemos aprendido las terminaciones, ¿no ve? Ta, ta. Aquí puede ser en i o en u, ¿no ve? Depende en qué término, ¿no ve? Ta o tan, en este caso. Ta. Y esto también en i. Y esto es en i, básicamente, ¿no ve? Ahora, esto Juma es de... Jumanaka es de ustedes, ¿no? Y Jupanaka de ellos, ahí está, ¿no? Entonces, en todo caso, simplemente aquí estamos pluralizando PX, ¿ya? PX. Aquí también estamos pluralizando, ¿ya? Pluralizando. Y en todos estamos terminando en ja, excepto en el primero, ¿ya? Ahí está. Ja, ja,
ja y ja. Entonces ahí está la conjugación. Nayomangtam es yo bailo o yo he bailado. O perdón, yo como o yo he comido. Mangta, ¿no? Humao mangtaja, tú comes o tú has comido. Hupao mangeja, él come o él ha comido. Hiwasa mangtanja, nosotros comemos, nosotros hemos comido. Humanaka mangaptaja, ustedes comen o ustedes han comido. Hupanaka mangapjeja, ellos comen o ellos han comido. Ya, presente, pasado. Ahora, esto depende mucho del contexto, ¿no? Humamangtaja, tú estás bailando, ¿sí? Humamangtaja. O puede ser, tú has bailado. Humao mangtaja, o perdón, humao mangtaja puede ser, tú has comido. ¿Ya? Entonces depende, por eso es presente, pasado. Ya tiene ambas significaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende? Walikiti. Waliki ya tichiri. Muy bien. Ahora, recuerden también, aquí en los primeros cuatro quitamos ese infinitivo aña, iña, uña, ¿no ve? Es la misma estructura que hemos aprendido, ¿ya? Y aquí solamente el infinitivo ña, ¿ya? Y aquí este i depende si termina en a o en i, es decir, es aña o iña, la terminación es i. Pero si termina en u, digamos uña, la terminación es u. ¿Ya? Walik, muy bien. Ahora ustedes conjuguen con un verbo, ¿ya? Todos, kaltapham. Escriban un ejemplo con un verbo. Kaltapham. ¿Ya? Tukuyaptati. Quizá ya tichiri. ¿Ya? Uyaranim. Nayau munta. Humau muntaja. Hupau muneja. Hiwasau muntanja. Humanakau munaftaja. Hupanakau munapjeja. Walikiu, Gilata. Muy bien. Eso es. Perfecto. Leki Walter. ¿Qué tempes, Tokoye? Ayaw ya tichiri. A ver, Uyaram. Nayaw paitja, humaw paitaja, hupaw payeja, hiwasaw paitanja, hupanakaw payapjeja, humanakaw payapjtaja.
Waliki, muy bien. ¿Qué tempes? ¿Alguien más? ¿Qué tempes tucuyi? Armin. Askurukipan yatchiri Askurukipan. Ullaranim. Nayao purta, humao purtaja, hupao pureja, hiwasao purtanja, manakao puriptaja, hupanakao puripjeja. Waliki, muy bien. Waliki poneu. ¿Qué tempes? ¿El resto qué pasó? ¿Se entiende o no se entiende? Yetichiri yo. Naya Yatichiri. A ver, Maricruz. Está bien, Con con el Orlando. verbo saraña. ¿Ya? Nayau sarta, humau sartaja, hupau sarija, hiwasau sartamja, humanakau saraptaja, hupanakau sarapjeja. Waliki, Orlando era, ¿no? Orlando. Isa Yatichiri. Nayao anata. Humao anat. Humao anataja. Upao anatija. Iwasao anatanja. Humanakao anataptaja. Hupanakao anatapjeja. Waliki, Orlando. Waliki poneu. A ver, Doris Mollo. Cuyaca Doris. Akankas tuayatichiri A ver. verbo qillqaña. A ver, ullaranim. Nayaj qillqta, humaj qillqtaja, upanakaj qillqeja, hiwasanakaj qillqtanja, humanakaj qillqaptaja, upanakaj qillqapjeja. Waliki, Cuyaca. Yuspajar Emilce. Ullaña, verbo leer. Nayau, ullanta, humau, ullantaja, hupau, ullanti, hiwasau, ullantanja, humanakau, ullantaja, hupanakau, ullantija. Ya, algo que he escuchado, no sé si estoy así más o menos, ¿no? Ullan, ¿sí? Así está escrito. Ulla. Ah, ya, entonces en leer nomás es pronunciado como con N, ¿sí? Así más o menos he escuchado. Naya ullanta, humanaka o huma ullantaja, así he escuchado, ¿ya? Este N no va, o sea, no sé. ¿Ya? Tal vez he escuchado mal, ya. Walikiu. Ahora vamos a ver en tiempo presente perfecto. Ya, Marco. Presente perfecto. Profe, El ¿lo podría? tema de presente perfecto tiene que ver con, como su nombre dice, ¿no? Es presente ya, ¿no? Presente perfecto. Por ejemplo, vamos a conjugar con Magaña igual, ¿ya? Entonces, Nayaj, Mag, en este caso, TH, Mag, Wa. Nayaj, Mag, Tua. Humaj, His, Ta, Wa. Humaj, Histawa. Humaj, Hupaj, aquí estoy mal. Nayaj, Mag, Tua, Humaj, Mag, Tawa. Estoy inventando, ver. Man, Tawa, Hupaj, Man,
Iwa. Iwasaj. Manqa. Tan. Wam. Iwasam. Humanakaj. Man. Dawa. Hupanakaj. Man. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Terminación de pronombre X, 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 ¿no? Ahora aquí, las terminaciones que hemos aprendido. Ta, tam, I o U, tan, tam. Ahí está. Obviamente estos dos están pluralizados, PX, PX. Y todos en terminación wa, 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 wa. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre los otros, ¿no? Yo como. ¿Sí? Yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Ustedes comen. Ellos comen. ¿Sí? Entonces estamos hablando de presente perfecto. ¿Ya? Olikit, el tapam, escriban igual un ejemplo. Ya teacher. ¿Sí? Naya manqastua. Eso es presente continuo. Naya Pero está bien. Sí, está bien, está perfecto. A ver. Uyaram tapachi. Opa manqaskiwa. ¿Ya? Huma manqasktawa. ¿Ya? Hiwasaq manqasktanwa. ¿Ya? Humanakaq hupanakaq manqasipkiwa. ¿Ya? Hupanakaq manqasipkiwa, humanakaq manqasipktawa. ¿Ya? Está al revés. ¿Ya? Oliki. Así puede aquí. Ya chiri. Van escribiendo, sí. Naya uyartan ya chiri. A ver, uyaranin. Naya purtua. Humaj purtawa. Hupaj puriwa. Hiwasaj purtanwa. Humanakaj puriptawa. Hupanakaj puripjiwa. Waliki o Gilatam, Armin. ¿Alguien? Yatichiri. Virginia. Bien. Nayaja irnaqtua. Humaj irnaqtawa. Hupaj irnaqiwa. Hiwasaj irnaqtanwa. Humanakaj irnaqaptawa. Hupanakaj irnaqapjewa. Waliki, Florland. Bueno, ya te diré. Nayat iktiwa, humak iktawa, hupak iktiwa, hiwasak iktawa, humanak ipahwa, hupanak ikipahwa. Ya, bueno, Nayarak ya teacher. A ver, en el guardo. Nayarak ni ya teacher. Kamsarak yo. Nayaj lurtua. Humaj lurtawa. Hupaj luriwa. Hiwasaj lurtanwa. Humanakaj luraptawa. Hupanakaj lurapjewa. Waliki poneo, waliki. Ya, muy bien. Entonces todos terminen de escribir, ¿ya? Ahora vamos a aprender presente continuo, ¿ya? Presente continuo. Oh, no, ya hemos visto presente continuo, ¿no?
Entonces vamos a ver pasado continuo. Pasado. Pasado continuo. A ver. Nayau man kumang kanya de mangkas ka ya ta nayau mangkas ka yata mau mangkas ka yata ha man as kaya ta ha hupau man as kan ha hupau man as kan ha hiwasau no? Man as kayatan ha humanakau sip kayata ha hupanakau sip kan ha. Ya, entonces esto es presente, o perdón, pasado continuo. ¿Ya? La acción continua es gerundio, ¿no? Estaba, ¿no? Estaba comiendo, bebiendo, bailando, ¿no? ¿Sí? Entonces, la terminación, ahora solamente quitamos en todos el infinitivo ña, ¿no? En todos. ¿Ya? Ya no quitamos el iña. ¿Ya? Todos terminan isca, aquí es diferente, ¿no? Ya, aquí directamente n, ja, ya, esta es la terminación tan, ya sabemos, ja, ¿no? Ahí están las terminaciones también, ¿no? Ta, aquí ahora, sip, kayataja, la terminación ta, kan, ja, ¿ya? Entonces, la terminación cambia de cierta manera. Eso demuestra que está en pasado continuo, ¿ya? Entonces, aquí ya tienen ustedes la plantilla. Entonces, solamente el verbo van a cambiar. ¿Sí? Ahí está el verbo, ¿no? No quitamos, solamente quitamos el infinitivo ña a los verbos, nada más, ¿ya? El resto se mantiene, ¿ya? ¿Vale? Escriban un ejemplo. Ya tichiri ullat jirikti. Ya, ullarán en el guardo. Nayau saraskayata. Humau saraskayataja. Hupau saraskana. Hiwasau saraskayatanja. Humanakau sarasipkayataja. Hupanakau sarasipkanaja. Ya, Walekiu. Richard Cruz, Gilata Richard, ullaranim.
parlaña yatichiri. Naya parlas kayata. Ya. Huma parlas kayataja. Hupa parlas kanja. Hiwasa parlas kayatanja. Humanakao parlas sipjayataja. Hupanakao parlas sipkanja. Waliki. ¿Alguien más? Sí, sayat. Ya. Nayao ikiskayata. Humao ikiskayataja. Hupao ikiskanja. Hiwasao ikiskayataptanja. Humanakao ikisipkayatataja. Hupanakao ikisipkanja. Ya. Waliki. ¿Alguien más? A ver, Gerson Choque. Askurukipan yatichiri. Askurukipan, yes, Uliarani. Empiezo. Sí, adelantan. Nayao laras kayata. Humau laras kayataja. Hupau laras kata. No, laras kanaja. Hiwasau laras kayatamaja. Humanakao laras sipkayataja. Hupanakao laras sipkanja. Ya. ¿Has conjugado con la ruña o luraña? La ruña. Ah, ya. Laru, así. ¿Ya? Nayao Ah, la ya. ruskayata. Humao la ruskayataja. Humana hupao la ruskanja. ¿Ya? Pero está bien. ¿Vale? Que es que ocurre taller. A ver. Listo, Sandra profe, Bejarano. gracias. Yaranim. Nayao aljaskayata. Humao aljaskayataja. Hupao aljaskanja. Hiwasao aljaskayatana. Humanakao aljasip kayatana. Hupanakao aljasip kanja. Ya. Walikio. A ver, Giata Walter. Nayao hutakayata. Humao hutakayataja. Hupaj hutakanja. Hiwasaj hutakayatanja. Humanakao hutasip kayataja. Hupanakao hutasip kayanja. Ya. Walikio. Emilce. Quelcaña, verbo escribir. Ya. Nayaj, quelcayata. Humau, quelcascayataja. Hupau, quelcascanja. Hiwasau, quelcayatanja. Humanacau, quelcapjayataja. Hupanacau, quelcasipjanja. Quelcasipjanja. Ya, el Hiwasa y el Humanaka, revisa, a ver. Uno más lee. Humanak. Hiwasa, primero. Hiwasa y Humanaka. Hiwasau, quelcayaptanja. Ya. ¿Cuál más me dijo? Humanaka, el siguiente. Humanacau, quelcasipjataja. Ah, ya, estaba bien. Solo el primero has omitido algunas cosas. Ya, Olik, a ver, ¿quién más? Florland. Jirisiña. Nayaj jakaskayata. Hupau jaraskayataja. Hupau jaraskakanja. Hiwasau jarkaskantanja. Humanakau jarisifkayataja.
Hupanakaw harispaj kanja. Ya. Aquí te empieza. A ver, Gregoria. Buenos días, Yatichiri. Nayao tokoskayata. Kumao tokoskayataja. Upao tokoskanja. Hiwasao tokoskayatanja. Umanakao tokosipkayataja. Upanakao tokosipkanja. Waliki, muy bien. Hasta ahí. Entonces, eso es pasado continuo. Ahora conjugamos con futuro, ¿ya? Futuro. A esto vamos a llamar futuro planificado, ¿no? Tiempo futuro. A ver, por ejemplo, con saraña, que es ir, ¿ya? Algo que resaltaba hace un momento era verbo parlaña, ¿sí? Está bien, se habla, pero parlaña como tal es castellano, ¿no ven? Entonces, en vez de parlaña, tal vez podrían utilizar el arusiña, ¿ya? Que sería hablar. Arusiña sería. ¿Ya? Arusquipaña, ¿no? Arusiña, arusquipaña, ya. Eso, ¿ya? Nada más. Futuro planificado. Nayao. Sara. Humau. Sara. Sara. Ta. Huma. Hupau. Sarani. Hiwa. Sau. Sarañani. Sarañani. Humanakau. Sarabhata. Nakahupa. Nakau. Sarabhani. Ahí está. Entonces aquí un poco cambia las terminaciones, especialmente en el primero, ¿no? Aquí me comí la A, ¿no? Nayau sara, humau sarata, hupau sarani, hiwasau sarañani, humanakau sarabhata. Entonces, las terminaciones mantenemos, ¿no? Excepto, vamos ahora a eliminar el iña, aña, ¿no? En este caso, en los dos primeros, uña, ¿no? Y la terminación mantenemos, ¿no? Entonces, así siempre vamos a mantener la terminación. De la misma forma aquí. Ahora aquí en este solamente quitamos el infinitivo ñam, la terminación ni. Ahora aquí mantenemos todo el verbo, solamente igual aumentamos el ni. Aquí está todo el verbo, mira, saraña. Sara. Aquí solamente sar. ¿Ya? Ahora aquí también quitamos el infinitivo, solamente se queda Sara, Sara, pluralizamos, PX, PX, PXA en este caso, ¿no? PXA, PXA, ta y ni, la terminación. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, manca. Nayao manca, humao mancata, hupao mancani, hiwasao mancañani, humanakao mancapjata, hupanakao mancapjani. ¿Ven? Con verbo, no sé, laruña. Nayao laru, humao laruta, hupao laruni, hiwasao laruñani, humanakao larupjata, hupanakao larupjani. Con verbo escribir. Nayao kelka, humao kelkata, hupao kelkani, hiwasao kelkañani, humanakao kelkapjata, hupanakao kelkapjani. ¿No ven? Entonces, con cualquier verbo se puede con el verbo leer, Yatichiri. ¿Con qué? Leer. Ullaña, nayao ulla, humao ullata, hupao ullani, hiwasao ullañani, humanaka ullapjata, hupanaka ullapjani. Cualquier verbo, ¿ya? A ver, Doris Mollo, ullaran en Puyaca.
Kisayatichiri. Mullarane. Con verbo tocoña. Nayak. Tocó sería yatichiri. Sí. Hupaj. Nayak tocó. Hupaj toconi. Sí, te has saltado esto. Ya. Ya. Humau tocota. Ahora, hiwasak tocoñani. Humanakau tocopjata. Hupanakau tocopjani. Waliki Doris. Florland. En verbo alaña. Compra. Nayau ala. Humau alata. Hupau alani. Hiwasau alañani. Humanakau aljata. Hupanakau alpjani. Waliki, solamente aquí diéresis, ¿ya? Entonces, nayo ala, así, no se escucha bien. Entonces, nayo ala, ¿no? Ala. ¿no? Nada más. Waliki. Gerson, Choque. Verbo anataña. Naya anata. Humau anatata. Hupau anatani. Hiwasau anatañani. Humanakau anatapjata. Hupanakau anatapjani. Waliki pone Walter Huanca. Pichaña. Nayau picha. Humau pichata. Hupau pichani. Hiwasau pichañani. Humanakau pichapjata. Hupanakau pichapjani. Waliki Walter. Sandra Bejarano. Nayau amta. Humau amtata. Hupau amtani. Hiwasau amtañani. Humanakau amtapjata. Hupanakau amtapjani. Waliki. Igual, el primero. Amta, ¿no? La diéresis, nada más. Todo perfecto. Rubén Condori. Ya. Nayao nuá de pelear, ¿no? Ya. Humao nuasita, hupao nuasini, hiwasau nuasiñani, humanacao nuasipjata, hupanacao nuasipjani. Ya, un detalle. En el primero has conjugado con verbo nuaña, que es pegar. Y el resto has conjugado con pelearse o pelear. Sí. ¿Ya? Entonces, ya, pero está bien, no se preocupe. Miguel Calizaya. Buenos días. Nayau, el verbo jutaña, venir. ¿Ya? Nayau, jutá. Humau, jutata. Hupau, jutani. Hiwasau, jutañani. Humanakau, jutapjata. Hupanakau, no veo bien. Hupanakau, jutapjani. Waliki pone Miguel. Emilce. Quelcaña, verbo escribir. Nayo quelca. Quelca. Humau quelcata. Hupau quelcani. Hiwasau quelcañani. Humanakau quelcapjata. Hupanakau quelcapjani. Waliki. Elizabeth Oquendo. Coyaca Elizabeth. Buen día, Yatichiri. Creo que para Naya suya, humag suyata, upag suyani, hiwasak suyañani, nanaka suyapja, humanaka suyapjata, hupanaka suyapjani, hiwasanaka suyapjañani. Waliki. Elizabeth. César Augusto. Está bien. Con el verbo payaña. Nayao paya, humao payata, hupao payani, hiwasao payañani, humanakao payapjata, hupanakao payapjani. Waliki Hilatam.
Gregoria Cruz. Walik yatichiri. Nayau ita. Humau itata. Hupau itani. Hiwasau itañani. Humanakau itapjata. Hupanakau itapjani. Waliki Gregoria. Gilata Samuel. Askirukipan yatichiri. Asquiruquipan ahí. Nayawa lupi. Nayawa lupi. Humawa lupita. Upau lupini. Hiwasawa lupiñani. Upanakawa lupipjata. Hupanakawa lupipjani. Waliki. Richard Cruz. Arusiña yatichiri. Nayao Ya. arusi. Humao arusita. Hupao arusini. Hiwasawa arusiñani. Humanakao arusipjata. Hupanakao arusipjani. Waliki. Michael Mamani. Pascal wakipan yatichiri. Asquiruquipan ahí. Nayau lura. Humau lurata. Hupau lurani. Hiwasa lurañani. Humanakao lurapjata. Hupanakao lurapjani. Waliki, Michael. Bien. Hasta ahí conjugaciones. Hemos conjugado en todos los tiempos, ¿sí? Entonces ya saben. Y como habrán visto, hay que seguir nomás una estructura, las terminaciones y con eso ya están listos. Yatichiri, una consulta. Sí, el Sam. Es que lo que pasa es que yo tengo una confusión del puerto un buque. Le voy a decir por qué. Porque resulta que yo acá encontré en internet un cuadro de conjugación y en la forma afirmativa me sale, por ejemplo, en el tiempo pasado presente singular, en forma afirmativa, la terminación TWA, o sea, tua. O sea, nayaj, tua, o sea, entre medio el verbo. Después, la otra terminación es tawa, uigua y tangua. ¿Ya? Después, en un tiempo pasado presente, me dice PXTA. O sea, lo voy a deletrear de esa manera. Después, no, ese es plural, perdón. No. Es ahí la confusión, cuando termina en tua. Presente, perdón, pasado perfecto, ¿me dices? Sí. ¿En qué Dice tiempo? tiempo pasado presente singular, dice. Forma afirmativa, tua, tawa y o uigua y tangua. Ya. Debe haber alguna confusión. El WA solamente en pasado perfecto. Pasado perfecto, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, Nayao. En todo caso, Nayaj, por ejemplo, Histwa. Entonces, esto es de saña, ¿no? Pero tiene es un verbo irregular, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando en primera persona, ¿no? Entonces se dice de esta forma, ¿no? Histwa. Nayaj Histwa. Nayaj, el caño. Qiltwa, ¿no? Otro, por ejemplo, no sé, yo bailo. Nayaj, bailar es tocoña. Entonces, quitamos el infinitivo. Tok. Toktua. Nayaj toktua. Esto es pasado perfecto.
Tampoco la tengo con una H en el medio. Pero eso es en primera persona, hemos aprendido, ¿no ve? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, Naya, entonces la terminación es siempre así. Cuando es segunda persona tú, la terminación es esta, ¿no ve? Ahora, cuando es la tercera persona es I o es U, ¿no ve? ¿Ya? Eso es concordancia, ¿ya? Busca como concordancia. Ahí vas a encontrar, ¿ya? Ya, ya. Depende también qué fuente estás siguiendo, ¿no? O sea, Incluso habría este que es un revisar libro eso. que es de un autor de Bolivia, Depende quién, pero en Víctor Castro. no lo ubico. Sí. Puedes utilizar a Teófilo Laime, Félix Laime, Donato Gómez, Elías Reinaldo, a ellos, ¿ya? Por Ah, ellos compararlo, ¿ya? porque a lo mejor tengan una forma distinta de cómo conjugarla. ¿Podrá ser eso, Posiblemente, ¿no? no? Pero es uniforme, ¿ya? Ah, Ya, porque Walik, así fue. Gracias. ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien está preguntando? Sí, yo levanto la mano. Ya, Walter. Sí, una consulta rápida nomás. Cuando nos mostró el presente perfecto y el presente así no perfecto, me pareció que eran iguales en cuanto al significado, o no sé, porque en el inglés es diferente, ¿no? El presente perfecto con el presente, porque el presente perfecto en inglés que se refiere a una acción en el pasado que tiene relevancia, pero en el aymara no creo que sea lo mismo. No sé si nos puede aclarar un poco más eso. ¿Presente, pasado o perfecto con qué? Con el presente normal. Ah, ya, es que hay varios presentes, ¿no? Hay presente, pasado, pasado perfecto y presente continuo, ¿no? O incluso el pasado continuo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pasado perfecto, entonces las traducciones yo he dicho, yo he hecho, yo he, ¿no ven? Ahora cuando hablamos en presente pasado, entonces yo bailo o yo he bailado, ¿no ven? Entonces tienen dos significados, hemos dicho, ¿no ven? Y cuando hablamos del presente continuo, entonces estamos hablando de presente, pero la acción continua, ¿no? Yo estoy escribiendo, yo estoy bailando, yo estoy jugando, yo estoy, ¿no ven? Y lo mismo pasa en pasado continuo. Entonces, yo estaba comiendo, yo estaba bailando, pero estamos hablando en pasado. Pasado. Pero el de ¿Sí? presente perfecto. Presente perfecto. En este caso, presente nada más sería Nayamunta, Jumamunta, yo quiero, tú quieres, él quiere, ¿no? Yo como, tú comes, ¿no? Presente. O sea, como que el presente perfecto y el presente es lo mismo, porque es que la conjugación es un poco diferente, ¿no? En el presente perfecto con el presente. Pero no hemos conjugado presente perfecto. Ah, perdón, entonces he copiado mal. Es pasado perfecto ese entonces. Sí, pasado Ah, perfecto. disculpe. Solo hemos conjugado presente. Ah, ya. Ya, ¿alguna otra pregunta? Chiri, Sí, Armin. una consultita. En caso, tal vez un poquito molestarle, Chiri, sobre el trabajo que vamos a subir el video. Yo trataba de subir en la página donde tenemos enlazado, pero no ubico muy bien, digamos, en qué parte tengo que subir, en los eventos o en los archivos. Pero he pasado el link, no es en la página, es en el grupo. Sí, en el grupo sí. Entonces es como cualquiera, publicar y ya está. No tiene que entrar ninguna pestaña, nada. O sea, entran a ese link, es del grupo, les Sí. manda al grupo y ponen publicar, como postean nada más. ¿Ya? ¿Eso hasta cuándo tenemos, Chiri? Hasta el siguiente domingo 27. Hasta el domingo 27. Ahora una consulta más. ¿El miércoles el examen? Sí, examen por Zoom. Sí, vamos a hacer una conversación por este medio. Entonces yo les voy a, o de forma voluntaria vamos a empezar, ¿ya? De hecho, el examen va a ser voluntario, ¿ya? Los que quieren dan, ¿ya? No vamos a obligar a Ya. todos. ¿Por qué ¿Ya? Hay algunos que preguntaba? están Porque solamente por aprender.
Ya, Chiri, ¿por qué preguntaba? Porque mi esposa está en comunidad y no hay señal, entonces yo quería, digamos, ella quería programar, quería salir para dar el examen o si no, ahí mismo dar, pero trasladarse al CES o no sé, algo así para buscar señal. Por eso preguntaba, Chiri. Ah, ya, no hay problema. Entonces, esta y la siguiente semana vamos a estar con examen. Entonces, vamos a empezar, digamos, este miércoles vamos a hacer, digamos, 15, ¿no? El siguiente viernes otros 15, así vamos a ir avanzando hasta terminar, ¿ya? Ah, Pero ya, de ya. forma voluntaria, como digo, Ajá. voluntaria, ¿ya? Muy bien, teacher, gracias. Chiri, una pregunta. Sí, Miguel. Sí, yo he entrado hoy día un poquito tarde, estoy en Perú. He visto que en la conjugación, las últimas que he visto, habían Nayao, Humau. De repente lo he explicado, no sé. ¿Y por qué ya no hay Nayá, Humaj? Ah, depende del tiempo, ¿no? ¿En qué Ah, ya, tiempo estamos conjugando? ya, ok, gracias. Ya, Janet Tichiri, una Quispe. consulta. Sí, Janet. ¿Ya verificó la tarea de los sufijos? Lo escribí el día viernes. Un Ah, mensaje. sí. Lamentablemente no puedo verificar exactamente, pero no eres la única, ¿sí? No sé qué ha pasado con estos grupos, son 8 grupos. Están cambiando solamente nombre en las tareas, ¿ya? Sí, Nombre en las tareas. es que mi Entonces, nombre es pienso que estamos trabajando con personas con formación, con ciertos valores éticos, o sea, no puede haber ese tipo de cosas, ¿no? Es la primera vez que me pasa, yo no estoy en mi primer curso, digamos, yo enseño desde el 2016 y siempre he adoptado estas estrategias de tal forma que me ayudan a mí principalmente trabajar, porque imagínense 200 tareas, algunos en Facebook, otros en WhatsApp y otros, o sea, revisar para mí es una tarea. eh, Me quita mucho tiempo, pero mucho tiempo. Entonces, esta forma de trabajar a mí me ahorra un montón de tiempo, pero he visto de que algunos han cambiado solamente el nombre, ¿no? Entonces, digamos, y esto no es la primera vez, o sea, en la primera tarea igual han hecho, pero ya he identificado en la primera tarea quiénes han hecho eso, ¿no? Cuando hemos hecho la conversación. Ahora voy a identificar igual quiénes han hecho eso, pero no me gustaría que sigan haciendo eso, o sea, es una falta de respeto no solamente a sus compañeros, sino ustedes mismos, o sea, eh, aparentemente están engañándome a mí, ¿no? Porque yo estoy ponderando, entonces los voy a ponderar a ustedes. Pero eso ya vamos a ver en el examen oral, ¿ya? Pues por eso estoy programando oral. Yo pensaba Pero hacer solamente escrito. vuelvo a Sí, Entonces, porque yo también me di cuenta de que en la tarea mía yo la hice con una cuadrícula y me di cuenta de que más abajo un compañero o compañera, la verdad no voy a decir nombre porque la verdad no corresponde, pero copió una parte de mi tarea, entonces eso yo también considero que es una falta de respeto. correcto. Y, Eso también he visto en la primera tarea. Algunos no han claro. cambiado el nombre, pero han copiado la misma conversación y lo han llevado más abajo y han presentado como si fuera una tarea nueva. Todo Claro. eso vamos a revisar. No se Claro. preocupen. Ahora, la Le voy a segunda tomar pregunta, todo el antes que tiempo se me necesario olvide. para eso. Antes que se me olvide. En el caso de los videos, por ejemplo, uno puede, por ejemplo, hacer un cuento o como una pequeña, un módulo educativo, una cosa así. Correcto. Sí, les he Ah, pasado ya. algunos links, ¿no ve? Como ejemplo, ¿no ve? O sea, no son Ya. ejemplos, pero para que tengan una idea de cómo más o menos han hecho en el Ujú. anterior curso. ¿Ya? Ah, ya, listo. Ok. ¿Ya? Disculpe, licenciado, buen día, Tichiri, buen día. ¿El Sí. trabajo final hasta cuándo es? ¿Hasta qué fecha? Hasta el No día escuché. domingo 27. No hay plazo, nada. Yo el día lunes ya voy a mandar para que hagan sus certificados. Entonces, no voy a, cuidado, me estén mandando el lunes. Y además ya va a estar cerrado, no van a poder enviar. ¿Ya? Si pueden, hoy día, mañana mejor, esta semana, así con tiempo voy a revisar. ¿Ya? Pero el plazo límite es el domingo 27. ¿Ya? Ya te quiero una consulta. Me falta hacer una tarea. ¿Me tengo plazo todavía o ya no? Ese es el requisito. Pero no van a tener acceso a sus certificados. ¿Recuerdan? La primera clase les aclaré, ¿no?
Tienen que cumplir todas las tareas. Ese es mi ¿Puedo enviar aún todavía, asistencia. Yatichiri? Es lo que acabo de decir. O sea, tienen opción o Ya, Yatichiri, muchas gracias porque tuve un problemas acá. Falleció mi mamá, por eso es que no pude. Yatichiri, por favor. No, por eso. Está abierto todas las tareas. Tienen que completar sí o sí todas las tareas. ¿Ya? Ya, Yatichiri, muchas gracias. Porque yo no llamo a lista, nada, ¿no? Entonces hay algunos que siguen por YouTube, otros no entran, otros a la semana una vez entran, pero para mí las tareas son los indicadores para ver si están asimilando o no. Entonces tienen que realizar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Una consulta, Yatichiri. Yatichiri, Sí, escucho, Milce. una consulta. Disculpa, hoy día entré un poco tarde. La evaluación del día miércoles es oral, ¿verdad? Sí, oral. No sé, Muchas gracias. pues menos. Quería una consulta. El tiempo estimado para realizar el examen oral, ¿cuánto va a ser? Porque actualmente Nos hemos tardado como 4 clases en dar el examen. sí, O más. porque 7:15 ahorita también ya son horas laborales, por eso quería saber cada participante cuánto tiempo va a tener para realizar el examen. 2 a 3 minutos. Gracias, Yatichiri. Muy bien. El examen es de todos, ¿sí? Yo voy a preguntar de la familia, el currículum, el número, o sea, tienen que responder lo que sea, lo que pregunte. ¿Ya? Yatichiri, una pregunta. Y Sí. con las personas que están siguiendo mediante el YouTube, ¿cómo va a ser el examen oral? Igual tienen que ingresar. Se supone que están en los grupos de WhatsApp porque la recomendación, cuando se han inscrito, han llenado el formulario. Entonces, era agregarse al grupo de WhatsApp, seguir el YouTube y esos dos eran, ¿no? ¿Sí? O también agregarse al grupo de Facebook, ¿no? Entonces, se supone que están todos los que se han inscrito en el grupo de WhatsApp. Yatichiri, una consulta. ¿Sí? Buen día, Yatichiri. Una consultita. Respecto a las tareas, el video yo ya lo envié y al que tiene que ser escrito, no interesa si es largo o un poco corto, porque más la traducción es larguito y el momento de escribir muchas veces no es la única persona que está escribiendo y hay veces el cambia la forma de escribir o cambia mayúsculas, minúsculas, entonces ¿es necesariamente hacerlo un poco largo o se puede acortar? Todo el contenido tiene que entrar, todo, números, familia, todo lo que hemos aprendido. Entonces, hagan en un Word y copian, peguen y ya está, ¿no? Se evitan de esas cosas. Ya, Chiri, gracias. Muy bien. ¿Tiene que ir acompañado con la traducción? Sí, hemos dado las indicaciones, ahí mismo está. Lean siempre, ¿ya? Ok. Walik, hikisinkam, pachoro hikisiñani, ¿ya? Walik, para pata. Hikisinkama, Yatichiri.